Buenas tardes tengan todos. Es una bendición, una alegría el poder saber que además de el fastidio de la religión, podemos tener un tiempo de sinceridad con Dios y apartar un espacio en este día para meditar en Él. Digo fastidio de la religión porque pues en realidad y tristemente lo vemos en muchos lugares, lejos de estar glorificando a Dios de corazón, solamente es presentarle una ofrenda no grata a Dios. Pero es hermoso cuando de limpio corazón y con total sinceridad nos expresamos delante de Dios y en estos momentos hacemos reverencia ante su palabra, la palabra del Dios real y verdadero. Vamos a pedir que esté con nosotros en una oración sencilla y solamente poniendo en manos estos momentos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de ti, Señor, delante de tu palabra. A ti nos debemos, Dios. Bendice las ideas, los pensamientos, los versículos, el tema en sí, Señor. Gracias de antemano. Amén. No quiero y no deseo por el momento salir del tema que venimos, o de los temas que venimos hablando. De una o de otra manera queremos, hasta donde Dios así lo permita, ponernos en línea, los hermanos que estamos predicando, en línea, particularmente los domingos, con los estudios referentes a temas familiares. Es una grande necesidad la que tenemos como sociedad al respecto y bueno, para nosotros es sumamente importante continuar en esos temas. Yo sé que habrá personas que puedan decir, pues es que a mí realmente no me sirve eso. Pero yo creo que a veces, bueno, así lo he pensado, no a veces, sino siempre. Yo veo los domingos a decenas de personas, bueno, ahorita en la pandemia no, pero a decenas de familias que llegan a sus lugares de reunión. Salen contentos porque les dijeron dónde va a ser el Armagedón, la gran batalla. Están contentos. Otros están contentos porque les dijeron que ya estamos cerca del fin y que ahí les pusieron algunos argumentos que les explicaron grandes revelaciones. Llegan las familias juntas. Al término de todo aquello salen y hay que ser honestos y hay que ser íntegros. Grandes cantidades de esas familias llegan a sus casas necesitados de un apoyo familiar. Esa es la realidad. Puede haber quien esté cansado ya de estas enseñanzas. Ya no se canse. Váyase a escuchar otras enseñanzas, usted quiere. ¿Acaso lo amarran a este lugar? Nosotros debemos seguir lo que Dios pone en nuestros corazones al ver las necesidades que hay y que son demasiadas y que son muchas. Estoy contento porque pudiera yo leer de los correos que llegan, en donde gente ha dejado inclusive de predicar y de estar en lugares así muy arriba, por reconocer y admitir errores en sus vidas y familias, y hasta se han dejado religiones, porque la religión, lo explicó el hermano Miguel Luna de una manera, mucha gracia el hermano cuando estuvo hace 4 semanas, no me acuerdo, hablando acerca de que cómo la religión divide la familia. Eso me alegra. Y les voy a decir una cosa, aunque yo no recibía tantos correos como en esta semana, como quiera me alegraría entender y compartir el corazón de Dios y compartir lo que Dios pone en mi corazón y no necear con cosas, llenar
o el espacio en mi hogar con libros de griego y hebreo y que tantas cosas y misterios de la Biblia, apologética y todo aquello. Yo sé que un predicador que sea muy dado a la mucha preparación me criticará y dirá: viva la ignorancia, predica el hermano Richard. Pues así quiero seguir, ignorante de esos temas, pero verdadero en lo que realmente a cada día vivimos en los hogares, a cada momento. Es una simulación la que a veces hacemos o se hace en muchos lugares en donde no se abordan las cosas que realmente suceden en casa y de lo cual estamos tan necesitados, tan necesitados. Hemos hablado con un corazón, yo he escuchado a los hermanos hablar y predicar desde este lugar con un corazón entristecido e indignado a la vez también, y es algo que cada uno tenemos por el hecho de ver que cómo desde los púlpitos se divide familias. En algún momento lo dije que en la sociedad suele señalar a los divorcios como causantes de la destrucción familiar, los hijos, etcétera. Suele señalar el alcohol, la droga, las malas compañías y muchas otras cosas externas, ¿verdad? Suelen culpar a todos ellos, pero en las listas no figura un monstruo que divide familias, se llama la religión. Un monstruo despreciable. Un monstruo gigante porque es más dañino aún que el adulterio allá afuera. Es más dañino aún que cosas allá afuera. Más dañino porque entra a manera de verdad, en forma de verdad. Porque estás delante de una iglesia, así le llamamos, ¿no?, al lugar donde nos reunimos. Le llama a la gente, aunque eso no es en realidad. Y dices, no, pues aquí estoy. Y muchos llegan con la esperanza de que su familia se una en la religión. Y realmente, al pasar de los años, se desunieron. ¿Sí? Entonces, no pretendo, no deseo por el momento despegarme. Si tardé casi un año, escúchenlo bien, dando 25 o 26 temas de la religión, y los escuchamos con atención, no hablamos de la familia, y nadie se quejó. Todos decíamos, qué bueno. Y ahora que hablamos de la familia, puede haber, es que ya no hablen de ese tema, ya lo dijeron. En repetidas ocasiones he dicho lo que Pablo escribió: a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Yo veo la Escritura y los mensajes de Dios para su pueblo en distintos momentos era el mismo. O sea, siempre los invitaba a lo mismo, aunque de diferente manera, a veces con una parábola, a veces con los gritos de un profeta, a veces con una manifestación tremenda de amor, pero finalmente el mensaje era el mismo. Y Dios queriendo y deseando hacer entender a las personas. Así pues, el día de hoy quiero compartir un tema que es un tema familiar importantísimo, que espero con la gracia de Dios y con su palabra, porque es la que nos ilumina, espero podamos llevarnos algo a casa para poder poner por obra. El tema del día de hoy se llama diálogos en la familia. Diálogos o diálogo en la familia. Para ello quiero ocupar varios textos que obviamente la religión los ha ocupado bien, pero ha omitido cierto sentido de estos versículos, de estos pasajes. El primero está en Efesios capítulo 4, versículo 25. El tema, repito, es diálogos de familia. Dice así la Escritura: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hablen verdad, en pocas palabras dice aquí la Escritura, porque somos miembros los unos de los otros. Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos.
Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo otro, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Estos 2 versículos, si yo preguntase a cada uno qué significa, qué comprenden, todos contestarían, así lo creo, exactamente lo mismo. Es un texto que se refiere a aclarar las cosas con los hermanos allá en la iglesia, ¿verdad? Y que si tú ves algo, te sientes con él, ahí dice, llámala sola, siéntate, explícale, dale tus razones, él te dé las suyas y todos felices, todos contentos y se aclaran las cosas, ¿verdad? Esa es la respuesta de muchos. Alguno dirá, estos versículos, ¿qué tienen que ver con el hogar? Bueno, es que a veces no entendemos que una regla de interpretación bíblica es el sentido común. Y el sentido común es que sí, efectivamente está hablando de cómo resolver y dialogar y razonar en la iglesia un problema. Y si Dios está interesado en que un problema se solucione y se dialogue y se llamen testigos hasta que se aclare todo, escuchen bien esto, le interesará menos que papá, mamá, el hijo de 14, 15 y 18 años se reúnan a dialogar. Claro que le interesa, y no le interesa menos que aclarar las cosas que en la iglesia, porque en la iglesia, perdónenme que sea tan crudo en decir esto, a veces te pones a aclarar cosas con la gente y terminan largándose y hablando mal de ti, perdónenme la expresión, esa es la verdad. A lo mejor ustedes dirán, este hermano es muy crudo, sí, soy crudo. Pero aquí están los principios bíblicos que a veces solo falta transportarlos. Somos buenos. Ahí está la mujer que dice cristiana. Ahí va, le gusta ir a aclarar cosas con los hermanos para que la armonía permanezca en la iglesia, pero no sabe ni entiende nadita de lo que es estar en casa aclarando y dialogando. Y sabes que en el hogar hay que dialogar muchísimas veces a la semana a veces. Y peor si eres cristiano verdaderamente. Aunque no seas cristiano tienes que dialogar. Pero esto se pierde a veces, y volvemos al mismo punto. Vemos y leemos la escritura y nos gusta que otros razonen por nosotros. Leemos un versículo como esto y decimos, oh no, eso ahí no figura mi hijo adolescente. No, ahí no está que hablarás con el adolescente, hablarás con la jovencita. No, ahí no dice. El hermano dice que eso es para ir a aclarar allá nada más con el hermano que lo vi allá, o que tuvimos un roce entre el hermano y yo en la iglesia, y que nos sentemos en la iglesia y que aclaremos. Y miren que aquí la escritura en estos 2 versículos, y vamos a leer uno más, nos invita al diálogo. En este caso se está refiriendo a la iglesia. Pero ya dije, tengamos sentido común. Para Dios no es menos importante el hogar, sino el hogar siempre Dios en la escritura lo ha puesto como más importante. Si ustedes han leído la escritura, dice la escritura, si alguno no provee para los suyos, y luego dice, y mayormente para los de su casa, su hogar, su hijo, su esposa, si no provee para ellos, es peor que un incrédulo. Y ha negado la fe. O sea, por eso digo, ¿quién dice que estos principios de diálogo, porque aquí es una invitación al diálogo que ahorita los revisaremos un poquito más a fondo y de lleno? Si aquí Dios invita al diálogo, ¿por qué nada más lo interpretamos cuando tenemos un asunto en la iglesia, cuando vi a un hermano hacer o no hacer, o decir o no decir? Y es tu deber hablarle, háblale, toma el teléfono, sí, pero ¿saben? Dios me dé gracia ahorita para explicarles que muchos problemas familiares y aún de cristianos pudieron haberse resuelto con un diálogo. Pero no el diálogo de aquel que el papá dice que dialoga cuando llega y ve a los hijos con problemas, los observa, una patada y cachetada a cada uno. ¿Qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? Y una patada, una cachetada, no lo soporto, o pórtense bien. Y se larga ya a su religión o a donde vaya. Y dice que ya dialogó.
La comunicación es muy importante y Dios en la Escritura y por todos lados en la Escritura le da un lugar importantísimo a la comunicación. Es tan importante la comunicación que, ¿qué dirían si yo llegase el domingo, no estuviera yo transmitiendo, pero yo te dijera: fíjense que aquí ustedes dicen, se me quedan viendo así a lo mejor, pero les digo una cosa, en los hogares no hay diálogo, ni en muchas iglesias. Pareciera que se hablan a señas. No saben lo que es el diálogo, la comunicación. Bueno, les voy a explicar algo y al rato lo unimos con lo que es la familia. Pero yo me he quedado sorprendido que hay personas que después de 5 años, o de 4, o de 2 o de 3, me dicen: oye, hermano, no, una vez, les voy a contar uno de aquí, estaba yo atrás, allá, terminé de predicar. Fíjense, escúchenlo. Y me fui, una persona me dijo: ¿puedo platicar con usted? Sí, ¿cómo no? Claro que sí. Allá atrás platicamos, donde está la cabina. Y me dice: es que yo quería dialogar con usted por unas situaciones que pasaron. Le digo, y esa persona ya tiene años que no la veía. Llegó de visita aquí. Algunos lo conocían a esa persona. Y me dice: es que quiero decirle que hace 10 años, 10, escúchenlo, 10 años, usted se comportó así y así, así, y dijo esto, esto y esto y esto. 10 años. Y ustedes ahorita como que medio que se rieron, así como diciendo, o se sorprendieron porque que yo llego y digo: así es en los hogares y en las iglesias. La gente no sabe dialogar. O sea, Dios le dio su boca para hablar y le dio inteligencia, y pues creo que nos enseñó Dios y nos dio la gracia, en el caso de nosotros, hablar el español, ¿no? Sí. Pero si somos profundos en lo que voy a explicar ahorita, la ausencia de diálogo es la responsable muchas veces de amarguras, de rencores, de que la mente se llene de fantasías, de ideas locas, de cosas que no ocurrieron, muchas cosas en la mente. La falta de diálogo, y la Escritura siempre, Dios siempre es partidario del diálogo, y Él mismo, Él como Dios, con el ser humano, Él no se presenta como una persona que dice así al aire y ahí se va: arrepiéntanse y cambien. Dios no es así. A ver, yo les voy a decir a ustedes, a ver si ustedes logran entender esto y nos dirijamos bien y comprendamos. ¿A poco Dios dice en su palabra: arrepentíos y cambien su vida? ¿Y no hay más diálogo de parte de Dios? ¿A ver algún diálogo de parte de Dios para con nosotros los seres humanos? Un diálogo, a ver, díganme ustedes un diálogo, díganmelo. Que de hecho les ayudo. Dios dice: venid y razonemos. Así dice Dios. Porque a Dios le gusta tener una relación de comunicación y darse a entender al ser humano de la manera más clara posible. En la Escritura vemos, ustedes o han visto 3 parábolas que se refieren a lo mismo, y varias palabras que dicen: esta parábola dice lo mismo, pero de distinta manera, ¿no? La oveja perdida, el hijo pródigo, la moneda perdida. Dicen lo mismo, pero lo dice 3 veces. ¿Y por qué lo dice 3 veces? Porque Dios es un Dios que le gusta el diálogo, el razonar. Ahora bien, ¿sí me entendieron la pregunta? A ver, un evento en donde Dios razona con nosotros. O sea, Dios no nada más dice la Biblia: arrepentíos. Ya llegué hasta Apocalipsis, eso es todo. Y creer. Eso está bien, o sea, pero Dios respeta nuestro raciocinio. ¿Saben ustedes que hay muchas maneras? Muchas personas dicen desde el púlpito: hay que predicar arrepentimiento. Usted no predica arrepentimiento porque quiere que repita la palabra arrepentíos. Lo que no saben es que cuando le digo: has lastimado a Jesús, estoy predicando arrepentimiento, pero es que se lo estoy diciendo de otra manera. ¿Sí me explico? Entonces, a ver, un diálogo de parte de Dios para con nosotros en la Escritura, en donde Él intenta razonar.
Imagínense. ¿Cuándo? ¿Cómo? Sí, deje el impío su camino. Sí, así Dios lo dice. Pero un evento en donde Él, o sea, es que precisamente eso es lo bueno de Dios. Porque Dios no te dice nada más, deje el impío su camino. O deja de hacer el mal. Pero yo les voy a ayudar porque tienen razón en decir, pues si tú viniste a predicar, no estés preguntando, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Perdón? Sí, o sea, esas son demandas de Dios. Sí, exacto, o sea, son llamados de Dios en donde Dios dice, vengan, cambien, pero en donde Él intenta detallar más, o sea, como que razonar más. Sí, exactamente. Todo lo que están diciendo es correcto, está bien. Es Dios hablando, cambien, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero hay momentos y muchos en la Escritura en donde Dios quiere darse a entender en una manera más específica, por ejemplo en la parábola de la viña, ¿no? O sea, con el objetivo de hacerle entender a los seres humanos lo que Él quiere. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía a mi amado en una ladera fértil, la despedregó, la limpió, le rodeó, le hizo cerca, le puso una torre en medio. Esperaba fruto y dio fruto amargo. Ahora bien, esa viña, ¿quién es? Dice él mismo y explica, es Israel. Esperaba justicia y aquí maldad. ¿Sí me entienden? O sea, a lo que voy es a que Dios, más allá de un llamado simple, no que sea simple la palabra, sino que Él siempre va más allá a explicar, a razonar, a tratar con esto que se llama raciocinio. De hecho, vamos a leer rápidamente Levítico 19:17 para que veamos complementemos lo que queremos hablar. Levítico 19:17. Quiero ilustrar con la escritura que Dios es amigo del diálogo y se me hace una persona muy caballero, muy respetuoso, porque, o sea, no te dice así nada más. Bueno, sucede a veces hasta en las empresas cuando hay ausencia de diálogo. Hay jefes que entienden las actividades que se hacen. A mí hasta a lo mejor a mí me ha pasado. Y yo puedo decirle a una persona, oye, acomódame esto acá, o por ejemplo, acomódame esa, ¿cómo se llama eso? Esa canasta. Acomódame ese recipiente allá. Y ya se va. Y la persona dice, pero ¿dónde está el recipiente? Yo veo una canasta, pero no sé qué es recipiente. Entonces el problema del diálogo o sea, Dios no es así. Dios procura y lee toda la escritura y siempre intenta y desea que nosotros razonemos las cosas. O sea, Dios es un Dios que nos lleva al razonamiento siempre y respeta nuestro raciocinio. Y aquí entra un poquito en nuestra familia. A veces nosotros como padres no entendemos que tiene que haber mucho diálogo en familia, con el esposo, ni se diga, pero estamos hablando de los jóvenes, muchísimo diálogo, porque hay cosas que tú entiendes, pero ellos no, de la misma manera que tú entiendes. Muchas cosas ellos no las entienden de la manera en que tú las entiendes. Y Dios, con el ser humano, de verdad, tú dirás, ¿a poco no pudo Dios hacer un libro muchísimo más reducido, con menos historias? Pero hay muchísimas historias en donde Dios dialoga, razona con nosotros. Levítico 19, versículo 17 dice así: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y luego, ¿qué dice? Razonarás ¿con quién? Con tu prójimo, para que no participes de su pecado. En otra parte dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, sino dialogarás con él, razonarás con él. Lo llevarás a un entendimiento, es el sentido. Ambos platicarán. En otra parte dice, lo reprenderás, le harás un señalamiento. Pero estos versículos que estamos leyendo y que no los pierdan de vista, quiero que sean nuestra base para que entendamos que Dios y su palabra nos ofrecen un recurso para que en la familia, no se pierda
algo tan importante como lo es el diálogo, la comunicación. Tiene que haber mucha comunicación. Los hogares, vuelvo a repetir, y muchos hogares y muchos matrimonios, miren, yo he ministrado matrimonios desde hace muchos años. En una ocasión estaba ministrando un matrimonio en donde se iban a divorciar, ya se iban a divorciar. Yo estaba ministrando a la esposa para que no lo hiciera. Y en un momento dado es muy triste cuando alguien se quiere divorciar. Y en un momento de esa tristeza de ella y desesperación y mía, de repente nos salió una sonrisa de admiración o de, no entiendo esto, y les voy a explicar por qué. Dice, en todos los años que llevamos de pareja, tantos años, eran más de 15 años, nunca habíamos dialogado tanto como ahora. Ahora pasan hasta 4 horas, estamos a la 1 de la mañana y estamos platicando. ¿Y te acuerdas de aquella vez cuando me dejaste así y así? No, pero tú también en esta otra ocasión. Cosas que se debieron haber platicado antes, ¿sí me entiendes? Porque las personas no están acostumbradas a dialogar, a sentarse, a preguntar. El diálogo, para muchos hogares, el diálogo es que de repente alguien comete un error y dice, eres un bruto, eres esto, eres lo otro. Y no, tú también. Y tú acuérdate que hiciste eso, acuérdate que... Esos son los diálogos, pero no son diálogos, es más bien son arranques momentáneos, con la cabeza bien caliente y con cosas que ni siquiera piensas para decirla. Pero ¿te parece poco importante lo que estoy hablando? Cuando repito muchísimas cosas que se pudieron haber platicado y esta persona y yo como que sonreímos. Ella sonrió primero y dijo, no es posible, pero una sonrisa de admiración. ¿Cómo es posible que llevamos más de 15 años y ocurrieron muchas cosas en esos 15 años? Me hizo sentir mal, lo hice sentir mal, nos hicimos sentir mal. Pasaron tantas y tantas y tantas y tantas cosas que nunca se aclararon. ¿Por qué? Porque simplemente hubo una molestia y cada quien a su lugar. Simplemente eso es lo único que ocurrió. Entonces, no había diálogo. Pero decía, ahora que nos vamos a divorciar, son 4 horas de diálogo, casi diarias, casi diarias, porque yo platicaba casi diario. Cuando los problemas de divorcio se dan y son fuertes, a veces la gente es muy insistente en requerir el apoyo. Entonces es sorprendente que lo que no hiciste en 15 años en tiempo y forma, lo quieras hacer ahora en 3 horas diarias, pero ya en otro contexto. Porque si las cosas se hubieran dialogado a tiempo, yo quiero que los que están aquí me respondan, ¿cuál es el beneficio de platicar algo a tiempo? ¿Cuál es el beneficio? Aclarar las situaciones. Pero hay quien quiere aclarar después de 1 año, después de 2. Por eso yo quiero exaltar hoy la palabra de Dios. Leímos en Efesios, hablad verdad cada cual con su prójimo. Efesios lo dice recogiendo y recordando lo que dice Zacarías, porque Zacarías agrega y dice, y ninguno piense mal contra su prójimo, sino mejor dialoga, platica, utiliza tu lenguaje, exprésate, di lo que sientes, pero exprésalo en tiempo y forma, dilo. Entonces, ya vamos dirigiéndonos, o sea, ya nos estamos acercando al hogar, ¿verdad? O sea, primero quise explicar que Dios es partidario del diálogo, de la comunicación. Él respeta, o sea, el diálogo es tan importante que de esa manera Dios está respetando el raciocinio de las personas. Y Dios está ayudando a cada uno para que pueda razonar. Estos 3 versículos y muchos más nos ofrecen un recurso para toda situación. Muchos dirán, sí, hermano, a mí en mi congregación me explicaron esos versículos, pero pues jamás me dijeron, o yo tampoco los quise razonar así, porque como ya he dicho, a ustedes les gusta que otros razonen por ustedes. Y a lo mejor, y me daría miedo, que tú quieras que yo razone por ti. Yo expongo esto, pero igual puedo fallar.
O igual el sentido no es lo mismo como se aplica a mi vida que a la tuya, en muchas cosas que he hablado en relación a la familia. Pero puedes decir, yo había escuchado ese texto, sí, a mí me habían dicho, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. A mí me dijeron que es muy sagrado, porque el hermano se puede perder. Claro que no me dijeron, platica con tu hija porque se puede perder. Y si es posible, llega a 2 o 3 testigos. Pero dialoga, horas, dialoga mucho, escucha. Pero sí, hermano, continuamos. A mí me enseñaron que el hermano en la congregación es muy valioso, que Cristo lo rescató de allá del mal y ahora es mi hermano en Cristo. Es cierto, es verdad. Y que tengo que dialogar con él y orar por él para que se aclaren las cosas, e ir y decirle, mira, y expresarle, y si es posible 1 hora, 1 hora. ¿Y cuánto duran las aclaraciones a veces de iglesias? Y vuelvo a repetir, a lo mejor. Y muchas veces la gente se termina yendo. No, con eso quiero decir que estoy haciendo a un lado que haya que aclarar cosas, porque las cosas en la iglesia, lo dice ahí la Escritura, se tiene que aclarar. Pero yo no creo en un Dios que le interese más aclarar cosas en la iglesia y no en el seno familiar. Porque él mismo, ya lo dije, le da más importancia a la familia. Tan sagrado es que dice que es un incrédulo el que no provee para su familia, económicamente y en lo espiritual. Ahí lo dice la Escritura. Entonces Dios es partidario y le interesa la familia y le interesa el diálogo. Puedo asegurar que muchos hogares y muchos matrimonios viven, y aunque se sorprendan, viven así nomás, así. 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 Y usted dirá, no, yo sí tengo comunicación. No, o sea, la comunicación de la que voy a hablar el día de hoy es un interés profundo por lo que ocurre en nuestros hijos, esposa, padres. O sea, es para todo el seno familiar. De hecho, aquí voy a abarcar también esposo y esposa. Y ojalá les sea de testimonio, pero los tantos testimonios que hay, que puedo dar, el que di hace unos momentos y otros muchos más, en donde cómo es posible que ya cuando se están divorciando se sacan tantas y tantas y tantas y tantas cosas. Es muy semejante, he dicho, a lo que ocurre en las iglesias cuando las personas, ¿les parece algo correcto que me vengan a decir que me porté mal hace 10 años? Usted hizo esto y esto otro. Yo le dije a la persona, pero además agrego, yo a decir de la persona había hecho mal en contra de otra persona, ahora, para pronto, ni siquiera era la persona que me estaba llamando la atención. Pero yo quisiera que dialogaran conmigo y que me dijeran, a ver, ocurrió hace 10 años, y si realmente lo hice mal, ¿cómo me ayudas? ¿Hace 10 años? ¿O después de 10 años? Hace 10 años pude haber cambiado, pero si hice mal, dicen hace 10 años, pues pude haber lastimado más gente, ¿no? Entonces a mí no me ayuda que me digas las cosas después de 10 años, después de 2, después de 5, después de 6, después de 7, y mucho menos dialogues, o peor, lo hables a espaldas, ni de mí ni de nadie, ¿eh? No, hablo de mí por el ejemplo que me vino a la mente en estos momentos. ¿Cómo me reclamas algo que hice hace 10 años? ¿Qué tal si me muero antes y ya ni cambié mis acciones? El diálogo es muy importante en todos los espacios de la vida. En todos los espacios. Pues, querida hermana, tienes una pollería. ¿A poco llegan todos? Dialogan, establecen normas, horarios. Y si no hay diálogo, eso quiebra, ¿no? ¿Estás de acuerdo? El diálogo es importante. En todos los espacios, usted tiene una tienda, si usted tiene en la maquila, yo no creo que aunque traigan cubrebocas ahora, no creo que no se hablen. Ahí tiene que haber una comunicación y un porqué. Alguien tiene que explicar por qué, y cuando alguien no se da a entender bien, imagínense que la producción en una maquila no salga y que resulta que cuando llegue el jefe, el dueño, no el jefe, el dueño, llegue y diga, ¿qué pasó? ¿Por qué no? El otro, es que yo les di la indicación. Sí, pero es que dice esta otra indicación.
Fue diferente, o sea, bueno, yo no te entendí así, te entendí de diferente manera y por eso cosimos al revés el pantalón o en otra manera. Sí, acá las maquilas son espacios grandes en donde cosen pantalón. Si no hay diálogo, o sea, hasta en esos sencillos se necesita un diálogo claro y específico. ¿A cuánto nos ha sucedido en la vida? A mí me ha sucedido que yo estoy muy tranquilo porque reprendí a un hermano, lo exhorté, le llamé la atención y estoy pensando que entendió lo que yo entendí. Y cuando después se dan más diálogos, perdónenme que ponga este ejemplo, pero ojalá lo tomen a bien. Pasó lo del teléfono descompuesto. Y en muchos hogares viven bajo la norma de las señas y el teléfono descompuesto. Es que tu hijo dijo así, así, así. ¿Quién dijo? La hermana, tu hermana. Pues ve y pregúntale a la hermana si fue así. Ya hasta me lo cacheteé, por así decirlo. O sea, porque no hay diálogo, no existe el diálogo o no se atiende. Aquí estábamos en lo que dice la Escritura. Dice, a mí me habían explicado, si tu hermano peca contra ti, pues ve, habla con él, dialoga con él. Dice, si te oyere has ganado a tu hermano, pero no le encontramos espacio para aplicar ese texto y llevarlo a mi hogar. Pero si no lo habías encontrado ese espacio, llévatelo. Llévate esta joya para tu hogar, te va a ayudar. No quiero que ustedes sean en lo posterior un matrimonio que por cosas que ni se dialogaron, en donde se pudo haber dialogado y la esposa pudo haber dicho, es que nunca fue mi intención o nunca yo dije eso, lo entendiste mal, ¿verdad? Y qué bueno, qué bendición. Entonces el diálogo tiene que convertirse en un recurso que tengas que utilizar en todo momento. Repito, si en el negocio tienes que dialogar y aclarar cosas, y a veces somos egoístas, yo lo meditaba en la mañana, somos egoístas, porque si nos sale el diálogo, así nos volvemos muy vehementes, con mucho argumento, cuando te llega caro el recibo de luz. Que vas y aclaras, ¿verdad? Y explícame por qué. Y argumentas, y dices, y cuestionas, porque ahí está de por medio tu dinero. Pero y aclaras, te vas hasta la última consecuencia. Y a veces somos egoístas porque hay cosas que sí aclaramos. Que si vamos y decimos, si nos cobraron más en un lugar, el cambio, etcétera, nos dieron un producto mal, o sea, dialogamos, ahí sí brilla el diálogo. Pero ¿sabes por qué brilla? Porque hay algo, un interés de por medio, y que es un interés egoísta. Pero ¿por qué no aprendemos en el hogar, aclarar todas las cosas que ocurran? Bueno, queda claro que Dios es partidario del diálogo. Queda claro que no somos una sociedad y a veces ni una iglesia, con respeto por la iglesia, que sea partidaria del diálogo. Queda claro que parecemos mudos, que hablamos a señas así nada más, a ver qué cosas nos entienden. Y los que medio nos entienden, pues allá lo hacen y así vivimos. Queda claro que no nos gusta aclarar ni dialogar. Queda claro que a veces hay cosas que aclaramos después de 1 año, 2 o 3. ¿Para qué aclaras cosas que ya no tienen ni caso? Queda claro que somos así. Pero queda claro que hay un recurso bíblico. Y el recurso es lo que dice Efesios y Zacarías. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Dialoga, platica. Y ninguno pienses mal en tu corazón. Porque cuando no dialogas, piensas mal. Lean Zacarías 8. Si tú no dialogas, tu mente se llena de pensamientos que no existen, que no son reales. Solo bastaría con preguntar. Solo bastaría con aclarar. Aquí está el recurso bíblico. Hermanos, yo lo digo, si yo he cometido el error de decirte o de explicar este texto y decir, hermanos, me preocupa la iglesia, aclaren entre ustedes, hermanos, hasta el final y lleven testigos si es posible, pero que el hermano se ha ganado. Y yo he centrado este estudio, este versículo en eso, perdónenme y discúlpenme, pero también ustedes aprendan a razonar y también aprendan a entender que la Escritura podemos darle nuestra interpretación también nosotros y decir, bueno, y si puedo y si debo aclarar cosas en la iglesia, ¿por qué en la familia con mi esposo no puedo aclarar cosas? Pero ya repito, escuchen todos esto. Cuando hablo de aclarar no me refiero a tus discusiones. No me refiero a eso que más bien parece el mercado,
de griterías y de decir y no decir y de cosas que no se están hablando con una mente tranquila y quieta. De hecho, yo no soy partidario de aclarar cosas en el momento así cuando estás encendido. ¿A cuántos en los hogares les ha pasado que de repente ocurran cosas y de repente estamos encendidos? Si es cierto, estás acalorado, ¿por qué mejor en vez de eso, si vas a utilizar el recurso del diálogo, por qué mejor no buscas otro momento y otro espacio? ¿Sí? Cuando la mente está acelerada y el cerebro está acelerado y te pones a levantar la voz, no vas a ayudar mucho. No vas a ayudar mucho, solo vas a encender más esa llama. Sí. Cuando tú estás, pónganse en ese lugar, cuando tú estás encendido por algo y tienes una molestia de algo que quieres aclarar o que requiere diálogo, o vas a poner por obra el diálogo, cierto o no, y quiero ser honesto, en algún momento a mí también me llega a pasar que cuando estás así estresado o tenso, o dispuesto o predispuesto a una molestia, no se razona igual. No le llames diálogo a eso. Esos son arranques histéricos. No le llames ya aclaré. ¿Cuándo? Pues estamos ahí en la cocina con el taco a medio comer y gritándole. Y tú hiciste esto, y tú el otro. ¿Pero por qué haces eso? ¿Pero por qué me haces así? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tú no estás aclarando. Tú estás sacando tu molestia. Admítelo. No le llames diálogo a eso. Porque la Biblia, si tú observas esto, dice, si alguien o quieres aclarar algo con alguien, platícalo con él a solas, aunque este es un recurso bíblico y lleva un orden, pero en la iglesia. Yo estoy recogiendo la aplicación para un hogar, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no busquemos un espacio a solas para aclarar cosas, ¿sí? Yo creo que en los hogares agrego esta manera, además de que parecen mimos, con mímica hablan en los hogares, ¿sí? Las poquillas aclaraciones o diálogos que ha habido en casa son, en algunos casos, que usted no conoce a Dios, hasta con groserías y empujones. Esa es la manera de aclarar. Y cuando dicen, oiga, pero dialóguelo con su esposa. Yo ya lo dialogué. ¿Y qué te dijo? Pues me dijo una grosería. O no me dijo, o sea, pero el problema es que, y repito, tú no puedes aclarar. Miren, ¿qué pasa cuando una persona, y voy a poner un ejemplo, ha estado estresada en el día por trabajo, por actividades, de 7 de la mañana, porque los hay casos, a las 10 de la noche? Y a las 10 de la noche está, perdónenme la expresión, pero está todo atarantado, cansado. Dices, quiero aclarar cosas. Y a lo mejor se presta la persona, pero ¿ustedes creen que una persona así puede aclarar cosas? Cansado, estresado. Y si lo que hay que aclarar tiene que ver con el que naturalmente le puede hacer irritar, peor. Entonces, cuando hablo de diálogo y de aclaraciones, yo no me refiero a eso. Simplemente quiero manifestarles que dentro de nuestro hogar tenemos que tener muchísimo diálogo. ¿Qué te parece? O sea, o a lo mejor sucede una situación en el mercado, en la combi, en la calle. Si ahí viene según tú aclarando. O sea, así discutiendo. Ponte tranquilo, ponte tranquila. Busca un espacio para aclarar cosas. El diálogo es importante para aclarar cosas entre nosotros, pero el diálogo es importante también para instruir cosas en el hogar. Y el diálogo debe de ser abundante, escúchenlo bien, abundante, y tiene muchos beneficios el diálogo en el hogar. Por ejemplo, hay padres, fíjense lo importante que es el diálogo en la familia. Comienzo, y habrá muchos ejemplos que les puedan venir
a ustedes. De repente se convirtió una persona radicalmente a Dios y escuchó que había que corregir a los hijos. Su hijo se tiraba siempre al piso. Y ella decía, ay, levántate, mi hijo. O iba y lo levantaba, pero tenía que dar 2 vueltas porque levantaba al hijo y luego tenía que ir a levantar la paleta que el escuincle dejó tirada. ¿Sale? Pero de repente le brilla que está haciendo mal. ¿Sí? Está haciendo mal. Y así era su trato con su hijo. ¿Sí? De repente le brilla que está haciendo mal. Eso lo lleva haciendo 3 años o 4. Y de repente un día el niño se vuelve a tirar y vuelve a dejar ahí la paleta. Y de repente la madre, tiene 3 o 4 años, ya comprende, lo agarra y lo lleva para allá. Para empezar, no lo levanta como antes, lo levanta de las greñas, por ejemplo, de la patilla, lo cual para mí no está mal. Si se espantan, pues discúlpenme. Y se lo lleva para allá y le dice, te dije que te levantaras. Y el otro niño se queda así. ¿Está bien lo que hizo? ¿Está bien? Están durmiendo. La mamá, estamos hablando. Así perdón, sí puede ser el niño, ¿no? ¿Está bien lo que hizo la mamá? Díganlo sin miedo, no te preocupes, o sea, dilo. Ese es el diálogo. Hermanos, yo he quedado a veces, son hermanos, pues, cristianos. Yo he quedado a veces sorprendido de cómo yo entiendo de una manera ciertas cosas en la vida cristiana o ciertas cosas que le explico a otros, y cuando busco más diálogo digo, híjole, qué sorprendente, yo lo entiendo tan claro, pero él o ella no lo entiende así. No me refiero a cuestiones del pecado, fornicaciones, no, eso se entiende, pero fácil, ¿verdad? A otras cosas. Pero bueno, volvamos al ejemplo. De repente, porque me he encontrado muchos casos así, y aquí es lo importante, Dios te dio una boca para dialogar y un raciocinio para razonar las cosas y explicarlas y exponerlas de una manera muy lógica y una manera razonable. Lo que hizo la mamá estuvo bien y estuvo mal. No, a ver, ¿puede haber bien y mal juntos? No, pues sí, claro que sí. Estábamos hablando de este tipo de asuntos, ¿no? Sí, hizo bien e hizo mal. Hizo bien porque desde cuándo ya debió de haber levantado el escuincle de las greñas. ¿Sí? Y darle sus buenos. ¿Desde cuándo lo debió de haber hecho? Entonces ahora está con la radicalidad. Pero muchos que se han convertido, yo he tenido que posteriormente decirles, está bien lo que hiciste, pero, aquí va el pero, por eso digo que bien y mal. ¿Por qué está mal? Porque para su mente dice, oye, o lo confundes, en cierto sentido lo confundes, porque dice, pues, ¿qué no eras mi sirvienta? Pues que no antes te llamaba y venías y tú tienes que levantar aquí la paleta y ahora no estás cumpliendo con lo que tenías que hacer. O sea, así va a razonar él. Razona de otra manera ahora él. Entonces, desde ahí comienza el diálogo y no vas a saber cuántas cosas. Miren, si mis hijos me lo agradecen o no, es su problema. Pero muchas cosas me he sentado horas a explicárselas y a platicarles y a decirles el porqué de las cosas. ¿Cómo quieren que entienda un pequeño que de repente llevaba 3 años vacacionando en sus berrinches, haciendo y deshaciendo, pegando, escupiendo a aquel, jalando el cabello a la mamá, y de repente ahora ya no jala el cabello, se lo jalaron a él y ya lo largaron por allá y le levantaron la voz con firmeza y dijeron, cállese y váyase para allá? Hay que, porque ya a esa edad ya entiende, y decirle, yo estaba mal. Eso es diálogo. O sea, así se comprenden las cosas, ¿sí me entienden? O sea, si no aprendemos, por favor, todos los cristianos, y usted que no es cristiano también, si usted no aprende a razonar las cosas y a transmitir, porque Dios no es así con nosotros. Miren, voy a decirles cuántas páginas tiene esta Biblia que está grandísima. Tiene cuántas páginas en donde Dios, respetando nuestro raciocinio y deseando que entendamos de una y de otra manera, Dios no te deja sin diálogo, siempre te da a entender las cosas aquí en su palabra. Son 1540 páginas que tiene el caso de esta Biblia que yo tengo. Y Dios se esmera. Entonces tú tienes que dialogar y desde ahí comienza el diálogo. Porque ¿qué quieres que piense el pequeño? O sea, le estás dando 2 mensajes. El primero era que él podía hacer lo que quería.
El segundo es que ahora ya no lo puede hacer, pero no le has explicado por qué. ¿Sí? De acuerdo a su edad, es tu deber dialogar con él. Y es tu deber explicarle a él por qué desde ahora en adelante las cosas ya no van a ser igual. Dale argumentos. Pero aquí voy a un punto bien importante, porque a muchos de ustedes les gusta ahorrar trabajo y simplifican, porque es más fácil, más cómodo y no hay compromiso. Hermano, gracias porque me instruyó. Hijo, ya no soy la misma de antes y todo va a cambiar ahora te voy a pegar porque eso está mal. Ya hablé, hermano. ¿Y qué, cómo te fue? Bien, hermano, Dios me dio palabra. Solo le dijiste 4 cosas que no pasaste de 5 minutos. Eso no es dialogar. Y si tú no dialogas y si tú no transmites ideas buenas, correctas a través del diálogo, hay quien sí va a dialogar con tu hijo o con tu hija. ¿Y quién es? El diablo se va a servir de cualquier otra cosa para transmitir ideas no correctas. Yo dije hace rato y lo vuelvo a repetir, si mis hijos lo quieren agradecer bien, si no, no. Pero yo tomé la Biblia y los sentaba a mi alrededor y ellos se acuerdan de todas las enseñanzas. Y yo, por ejemplo, cuando yo les corregía, yo dialogaba mucho con ellos, pero bastante. Y yo les decía, tomaba la escritura, ya la comprendían, porque los niños desde muy pequeños ya comprenden, y yo les decía, miren, aquí la escritura dice, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, entonces no sois hijos, sois bastardos. Un bastardo es un hijo que de la calle, pues, es hijo, pero no es hijo, no es de mis entrañas, nació por ahí. Entonces el bastardo es una persona, para aquella cultura era una persona despreciable, no era digno de que se le pegara. En aquellos tiempos y en la cultura judía, el balazo en la espalda, hasta eso, era un privilegio, era un honor que solo lo podía tener el que era hijo, no el bastardo. Bueno, en otras palabras, yo les explicaba y desmenuzaba todo esto a mis hijos y llegábamos al punto en donde yo les decía, porque abajo, si tú estudias todo ese texto, dice que la verdad en el momento da tristeza, ¿no? La disciplina, porque dice, no es causa de gozo, es de tristeza. Pero dice, da fruto apacible de justicia. Yo les pregunto a ustedes, así en buen plan, antes de que yo continúe, ¿qué tiempo llevará explicándole al hijo? ¿Qué tiempo llevará explicándole al hijo el porqué de una disciplina? ¿Qué tiempo? Más o menos, ¿qué tiempo? Como 2 horas, mínimo 1 hora. Exacto. Bueno, 1 hora, a veces te alargas y ellos ni lo sienten. Pero ¿saben? Les digo con mucha tristeza, muchos no lo hacen. No existe diálogo desde esto sencillo. No existe. Les voy a decir por qué. Porque cuando tienes el corazón, ese versículo queda corto para explicarle todo lo que involucra la disciplina. ¿Por qué? Porque de ahí vienen los ejemplos, ¿no? En donde a veces cuando a un hijo le has explicado bien lo que es la disciplina, y cuántos hijos que lo han entendido bien por resultado de un diálogo, de un padre que explicó, que se dedicó tiempo a estarle explicando y dialogando con él. Ellos dicen, y ven en la calle a un niño berrinchudo, pueden decir, ese niño no es feliz y le hace falta disciplina, ¿no? Y de repente hay que detenerlos porque luego se vuelven medio duros también nuestros hijos. Pero, ¿sabes cuántas cosas hay que dialogar? Yo no sé con qué conciencia tanta gente de las congregaciones ocupan tanto tiempo para otros y le quieren enseñar a otros y quieren aclarar y dialogar con otros. Quizás yo me la aplico en otro momento de inicio pues con honestidad. Cuando el diálogo en el hogar, por muchas razones y situaciones que ocurren, debe de ser
¿Cada cuándo? A ver. Diario. Diario. Pero no son los diálogos fugaces así. Así, no. Es que entendamos, ustedes que son mayores y que intentan a la otra generación llevarle en Dios, o no es cristiano, pero intentas hacer las cosas diferente, debes entender que el diálogo es una herramienta que es de parte de Dios que te va a ayudar muchísimo. Hay tantas cosas que aclarar. Hay tantas cosas que decirle a tus hijos, pero ellos no las van a adivinar. Ellos no las van a interpretar. Tiene que haber comunicación. Tiene que haber diálogo. Tiene que haber un por qué. Yo empecé y comenté un poco, comenzando de un niño pequeño y de cosas que me han ocurrido y de que finalmente, miren, a lo mejor alguien puede decir, bueno, para mí no ha sido tan importante eso, pero cuando pasan los años y con el pasar de los años, hay cosas que a veces nuestros hijos nos dicen, es que aquella vez pasó esto y te quedas así, híjole, pero eso ni siquiera fue mi intención. ¿Pero qué? Pero nunca lo aclaré por alguna razón. Nunca lo pude aclarar. Entonces, si aún teniendo un corazón y un diálogo hay cosas que pueden quedar por ahí escondidas, imagínate cuando de por sí no tienes el hábito de dialogar. Yo sé y quiero que entendamos de esta manera, lo he dicho ya varias veces, nosotros los mayores comprendemos de una manera las cosas, pero nuestros hijos de otra manera. Y el diálogo siempre se debe de dar. O sea, no pierdas oportunidades para dialogar. Sí es cierto, a veces el diálogo puede ser diario, y diario me refiero no diario 2 horas, pero hablamos que ocurren cosas. Bueno, a veces si el caso lo requiere, así tiene que ser. Así tiene que ser. Pero los diálogos tienen que ser bien elaborados. Los diálogos tienen que ser bien estructurados con lógica, no nada más por cumplir. Sí, muchas veces podemos identificar cosas que pueda haber en nuestros hijos si es que hay diálogo. Si no hay diálogo, muchas cosas no las vas a poder detectar en tus hijos. ¿Por qué es importante el diálogo? Bueno, es importante el diálogo porque ellos pueden interpretar ciertas cosas o ciertos términos. O sea, por eso les invito, por favor, hermanos, al diálogo. Ciertos términos los pueden interpretar de otra manera. Miren, si pasa con los grandes. En una ocasión yo le dije a una persona, es que usted es una religiosa. Y después de 2 años, su hija me dijo, pues que mi mamá ya no viene a la reunión. No le dije, ¿por qué no viene a la reunión tu mamá? Es que está muy molesta con usted. ¿Por qué? Porque le dijo religiosa. Le digo, pero ¿y eso o qué o cómo? Y resulta que el término ella lo entendió de otra manera. Que yo no le quise dar a entender eso. No voy a detallar y ahondar en esto, pero ¿a qué voy? Si un grande ya mayor, una persona ya mayor, un término que le pueda yo decir, y lo entiende de una manera, pero no dialoga, bueno, ¿qué me quiso dar a entender usted? De hecho, ¿saben ustedes que es tan necesario el diálogo que hay unas cosas o términos o expresiones que varían entre país y país? Ahorita nos están escuchando allá en Perú, saludos, en República Dominicana, en Estados Unidos, y a lo mejor hay expresiones que ustedes puedan entender una cosa y yo estoy entendiendo otra. Pero bueno, hablando así de países, pero también en cuanto a la mentalidad, los hijos entienden a veces otra cosa y tú no te das cuenta, tú piensas que cumpliste. De repente le aplicaste un término que él a lo mejor lo escuchó en otro lado, pero que lo entiende con el contexto de que escuchó en otro lado, ¿no? O sea, a lo mejor manejas un término o le dices, qué burro,
por ejemplo. Y tú lo haces en el sentido que dices, bueno, no me es pecado, ¿no? Jesús inclusive reprendió el pecado diciéndole a unos, serpiente, ¿no? Digo, no es malo. Y si para algunos es malo, bueno, para mí no. Si usted a su hijo, que ya le dijo varias cosas, le quiere decir, ay, cariño, cambia, pues bueno, es usted, es su problema y está mal eso. Pero que yo le, qué burro, o sea, o otro término, pero que no sea grosería acá en México, porque pues también no voy a ceñirme a tantas cosas diferentes que piensan en otros países, ¿verdad? Pero dices, qué burro. Ok. Yo lo hago y lo dije porque quiero que cambie. No lo hago con la intención de lastimar, porque cuando tú vives en el mundo y estás amargado, tus términos van con la intención de herir. Ok. Ese es mi mundo, esa es mi comprensión, yo lo entiendo así, así lo veo, no lo dije con mala intención, ¿verdad? Yo le dije burro porque quiero que cambie, Dios lo sabe, he orado por mi hijo, por mi hija, burro, burra, le dije, etcétera. Pero, ¿te has puesto a pensar qué entendió él? A veces por eso dicen, y se van con un corazón, es que, y le van y le dicen, pueden decir a otra persona, es que papá no me quiere. ¿Por qué no te quiere? Es que me dijo burro, u otro término, ponle otro término. Pero te voy a decir una cosa, en ellos a veces lo toman tan a pecho y tan en serio, como la persona que te puse el ejemplo que malinterpretó un término que le dije, que no me refería a lo que ella entendió, pero para eso es el diálogo. Si tú no te prestas para el diálogo, o si tú dejas por concluido el asunto porque tú actuaste bien, estás mal, estás siendo incorrecto. Recuerda lo que dice la Biblia, habla verdad, razona, dice la Escritura en Levítico, la suma de Levítico, la suma de Mateo con Efesios y Zacarías, dialoga, ese es el resultado. Platica, expresa lo que sientes, di lo que sientes. Si eres esposo, no es pecado, como en algunas religiones lo dicen, que si tú expresas lo que sientes, que le dice una persona, es que tú me estás lastimando con tu forma de ser. En la religión dice, no, es que los cristianos todo lo toleran, todo lo sufren y no tienes. O sea, entonces así es el cristiano. Entonces Jesús se expresó cuando le pegaron, se molestó y le dijo, ¿por qué me pegas? Y le reclamó. Jesús nunca nos invita a perder la dignidad como persona. Job un día expresó muchas cosas que no sentía realmente. Perdón, que no quería, pero que sí sentía. ¿Saben que Job maldijo el día en que él nació? Pero lo que no entienden ustedes de Job es que él estaba expresando, y se vale expresar lo que sientes. Él no estaba maldiciendo a Dios. Es como decir, Dios, quiero gritar lo que siento, no lo que quiero. Porque un cristiano no maldice el día en que nació. Y Job le expresó muchas cosas a Dios así directamente y de queja. A Dios y de queja. Y Dios no se molestó. Simplemente, a veces el expresar lo que tú sientes es bueno para que los otros sepan lo que sientes. Si tú como joven no expresas lo que sientes, si como mujer no expresas lo que sientes, si como hombre no expresas lo que sientes, pero no en el grito en la calle, no en la queja ahí mientras están ahí esos deschongues, perdónenme que lo diga así, deschongues públicos, sin orden, sin tranquilidad. Estamos en el ejemplo del pequeño. Ellos entienden una cosa. Mientras tú estás tranquilo porque tú sabes tus intenciones, pero bien puedes sentarte con él o con ella y expresarle tus pensamientos, tus sentimientos. Bueno, ¿qué entendiste? No, pues yo entendí que era lo peor, porque les vuelvo a repetir, a veces términos, yo me asusto de unos términos que manejan algunos hermanos y digo, para mí allá en México, pues para mí eso es una grosería, ¿no? Y si llega una persona y me dice eso, pues yo voy a entender otra cosa, porque yo de donde yo vengo se entiende otra cosa y me voy a espantar. Y si no lo expreso, ellos no saben que yo estoy espantado por el término y no lo van a dejar de hacer. Para eso es el diálogo, no para que andemos ahí. El diálogo Dios lo hizo para que hablemos, para que digamos. Muchos de ustedes parecen mudos, nada aclaran, nada hablan, no dicen nada.
¿sí? Y si acaso lo llegan a decir, es ahí en medio de la discusión, del problema. Ahí cállate, deja que tu mente se enfríe, espérate un poco, espera la noche, espera el otro día, espera un momento agradable y a ver, vénganse, ahora sí vamos a deschongarnos, pero ahorita ya nadie está ardido, nadie está así colorado, nadie está así. Y se pueden aclarar las cosas. Se pueden aclarar las cosas. Pero qué bendición es. El diálogo rompe con todo aquello que daña en nuestros corazones. Yo te aseguro una cosa, joven, jovencita, o mujer hacia tu marido, u hombre hacia tu esposa. Cuando dejas cosas sin aclarar y que te están lastimando o a ella, tú eres un candidato, estás en la vía que conduce directo a la destrucción familiar. Construye el diálogo, por favor. Todo lo que estoy explicando son vivencias. Y no interpretes, ya lo dije, que otros te están deseando o haciendo mal cuando no has dialogado con ellos. Que tu hijo, que tu hija, que tu esposo, cuando no lo has dialogado. En el diálogo se van a expresar muchas cosas. Pero no, muchas actitudes de hombres, de mujeres, de hijos inclusive, como que cierran la puerta al diálogo. No voy a hablar, no quiero hablar. No es que no me entienden. No es que, y a lo mejor la que no entiende eres tú. Dios te dio una boca, te dio una razón, te dio un oído para que lo ocupes. No parezcas mudo delante de los demás, aquel que habla señas, no te entienden. Tú estás muy herido o muy herida por algo que no quisieron hacer, que no era la intención. Te dijeron burro, pero no es lo que tú entendiste. Y tampoco era con la intención con la que tú lo entendiste. Es que no me ama, es que ya me quiere, ya no soy su hija, ya no soy su hijo. ¿Por qué tenemos que ser rehenes y presas de cosas que realmente con el diálogo se pueden ocupar? Aquí no me refiero a aquellos padres insensatos, impíos y llenos de maldad que ocupan los comentarios y que le dicen a sus hijos cuando hacen algo mal: eres un estúpido, bueno para nada. O sea, espérame, yo no me estoy refiriendo a eso. Eso no es diálogo, querido. Y si usted dice, quiero comenzar un diálogo, bueno, el que necesita el diálogo es usted. ¿Y alguien necesita decirle a usted que ha dicho estúpido al hijo? Y bueno, para nada. Alguien necesita a usted decirle, ¿qué sentiría usted si a usted le dijeran eso? Y el diálogo lo necesita usted, no su hijo ahorita por lo menos. Y si usted entiende que no debe usar esas palabras porque usted está amargado, porque fue el hijo indeseado, o por cualquier cosa que usted sabe, o porque ese hijo se portó mal y usted quiere desquitarse con él, bueno, de eso dará cuentas a Dios. Usted no es cristiano para empezar, y necesita buscar a Dios. Y si no lo quiere buscar, pues por lo menos yo le digo, corrija eso, porque al rato ya nada más dígale a sus hijos en qué asilo quiere estar usted. Y de una vez se lo digo. ¿O en qué hospital quiere ahí terminar sus días? Me refiero a usted que no acepta las cosas de Dios o los principios de Dios. Y para los hijos igual, porque todos llevan una consecuencia. El diálogo, el diablo se ha metido en iglesias y de ahí le ha corrido hacia las familias. Ha agarrado así como el boliche, el diablo. ¿Sí? Ha metido su propuesta de ausencia de diálogo, ha mandado la bola de boliche y ha tirado iglesias, matrimonios, familias completas. Les ha dado a todos. Porque entre más calladotes estén, entre menos aclaren cosas, entre menos expresen lo que sienten, porque si la esposa, que es muy diferente al esposo, expresa cosas y dices que siento que no me escuchan, siento que no me escuchas, siento que me has abandonado, que me tienes muy lejana, y el esposo dice, pues ¿qué no tienes a Dios? Platica con Dios, como algunos hombres dicen. Pero si la mujer no lo expresa, el hombre no se puede dar cuenta de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando. Para eso es el diálogo. Yo te diría a ti que no dialogas, que no expresas lo que sientes y que no vas rumbo al diálogo o lo utilizas como un camino. Te estás ahogando. Ni siquiera te digo que te vas a ahogar. Te estás ahogando tú solo, tú sola. Seas joven,
seas joven, seas quien sea, dilo, descansa. Si no te hacen caso, por lo menos ya lo dijiste y de ahí lo que te queda es el recurso de refugiarte en Dios. Que mira, si tu padre no te escucha, si tu madre no te escucha, si tus hermanos te escuchan, ¿sabes qué te puedo decir? El salmista dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Cuál es el problema? Pero qué bonito es que tú le expreses las cosas a tu padre, a tu madre, a tu hijo, porque también se vale, claro que sí. El diálogo no tan solo es para que presentemos quejas, algunos de los hijos hacia los padres, sino también se puede los padres hacia los hijos. O sea, cuando hay diálogo, es decir, es que mira, ¿me entendiste eso? Sí, te entendí eso. Perdóname, discúlpame. Dios sabe que no me refería a eso. Mira, no hay ninguna situación de que yo tenga en mi intención. No es mi intención. Qué bonito es escuchar a una persona, ¿verdad? Cuando dice, perdóname, es que no fue mi intención. ¿Saben ustedes que aún yo como cristiano confieso y digo, yo yo he lastimado a mi familia sin intención? Yo he lastimado a mis hijos sin intención. Lo bonito de esto es que cuando llega el diálogo, tienes la oportunidad de pedir perdón y número 2, cambiar. Pero si nadie me lo dice, si yo estoy pensando que soy el mejor padre y le digo a Dios, gracias por haberme iluminado, Señor, si yo no estuviera contigo, ya me hubiera divorciado, ya estoy engañado. Y como no hablan conmigo y como nadie me dice nada, qué feo es los que guardan, los que no dialogan. Qué feo es los que dicen, no me van a hacer caso. No, yo me lo quedo. No, yo no voy a decir nada. No, pues si quieren que lo hagan y si no, que no lo hagan. Tú, además de que te estás lastimando a otros. Porque ¿quién hay perfecto aquí en la tierra que no tenga errores, que no lastime sin intención? ¿Quién lo hay? Pero si no me lo dices, no lo puedo adivinar. No puedo adivinar que te lastimé. No tengo la capacidad para darme cuenta que te sentiste tan mal por esa situación. Yo soy predicador, tengo 30 años ministrando gente porque yo comencé a ministrar antes de predicar. Y he platicado con mucha gente, con muchísima gente. Y a lo mejor en algún momento dado, pues sin intención he lastimado a alguien porque platico con muchísima gente. O de tanto diálogo, porque no es igual que tú en tu casa tratas con tu esposo y tus hijos. Tú no platicas con las decenas de personas y centenas que he platicado en esos 30 años. Y a lo mejor dentro de mi expresión he dicho algo a alguien que no es mi intención, que de verdad lo quiero o la quiero a tal o X y persona, pero que la persona se ofendió. Y si no lo dice, no lo sé. O sea, ni siquiera me puedo corregir yo, ni para tener más cuidado. Yo pudiera decir, pues me voy a cuidar, sí. ¿Y de qué? ¿Voy a tener más prudencia? ¿En qué? Si no me lo han dicho. ¿Voy a cambiar esta actitud? ¿Cuál? Si no me la dicen. Estás callado, estás callada. ¿Cómo va a cambiar tu papá? ¿Cómo va a cambiar tu esposa? ¿Cómo va a cambiar tu esposo si no hay el recurso del diálogo que Dios aquí en la Escritura? Si en varios espacios, aún en los espacios internacionales, hay términos que son en pro del diálogo para mitigar guerras, etcétera, y siempre hay diálogo. ¿Cuánto más en medio de nosotros, los que somos cristianos? Y si usted no es cristiano, entienda que el diálogo es algo necesario. Mejor si usted tuviera y conociera a Dios. Pero si no lo hay, si no hay diálogo, o sea, aprende a expresar. Aprendamos a dialogar con nuestros hijos. Hijos, aprendan a dialogar con sus padres, y más si son temerosos de Dios, ellos te van a entender. Nunca te cierres al diálogo. Por amor a ti, porque si no te vas a hundir, tú te vas a hundir. Imagínense, yo lo pongo desde los espacios de la congregación. Hay personas que yo les aprecio demasiado y que he llorado por ellos y sorpresivamente dicen, el hermano no me ama, el hermano ya se olvidó de mí. Y él otra vez lo miré y una vez una persona, quien guardó como 2 años
O es que parece que los 2 años son el tiempo que les gusta esperarse para hablar las cosas. Y sucedió que una vez iba yo saliendo en una congregación y había 3 carros. Y así espontáneamente dije, pues hermana, usted vaya en este carro y nosotros vamos en este. Eso fue todo. El dichoso carro, 1 año o 2, le ocupó un espacio el carro, su corazón. Fíjense. Y ya una vez así platicando, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué? Quiero decirte algo. ¿Qué pasó? Es que aquella vez, yo siento que tú tienes algo en contra de mí. ¿Pero por qué? Pues yo te aprecio. Yo aprecio a los hermanos, ¿eh? Es que yo me iba a subir al carro donde te iba a decir tú y me dijiste, vete para aquel carro. Ay, Dios mío, parecemos escuinclitos, y ni los escuinclitos, porque yo veo que los niñitos se reconcilian bien rápido. Parecemos que vivimos en el tiempo de los mimos, en donde el lenguaje está ausente y las señas, el yo pareciera que entendí, y 2 años pasaron, 5, 10 años, y no hablas. Cuando la Biblia dice, habla verdad. O sea, ¿por qué no dice hablad verdad? Están callados. Hablad verdad. ¿Qué pasaba en Zacarías en aquel tiempo? La gente andaba ahí pensando mal de los demás. Dios los mandó a hacer su obra, ¿verdad? A construir su casa, y se detuvieron de tener la casa. Y entre ellos no se hablaban, fíjense, entre ellos. Y pensaban mal, pero pensaban mal porque no dialogaban. Porque un día ocurrió una circunstancia que le hizo pensar, como en el carro a esta persona, en el carro, un carro, ocurrió una circunstancia en donde Zacarías decía, pero no pienses mal, habla, dialoga y no pienses mal, dialoga, hijo, hija, padre, madre, no pienses mal, utiliza tu boca, habla, siéntate, junta a la familia, si eres padre, tienes la autoridad, o la madre también, júntense y platiquen todo lo que sea necesario, todo lo que sea, hay que platicarlo, dejen de hacer lo que tienen que hacer y siéntense a platicar, a dialogar. Pero es que tengo que hacer aquello, pero es que tengo que hacer el otro. No te vaya a pasar que el día que ya quieras sentarte a aclarar las cosas en la familia y haya 6 sillas, pues nada más estén ocupadas 2. Porque las otras 4 eran de tus hijos y nada más estás tú y no hay con quién aclarar cosas. Ya se fueron. No te vaya a pasar. Hoy, desde que están pequeños, desde las cosas más simples, desde explicarles por qué vas a cambiar, por qué tu actitud ahora ya va a ser diferente, porque ya no la vas a consentir, explícale y dile que le va a ir mal y llámalo a la calle y mira, ponle ejemplos, diles cuántas veces en los sentidos disciplinarios les dije a mis hijos, miren, vean esta persona cómo está terminando, vean esta persona cómo está terminando. Ya, yo lo he dicho muchas veces, si ellos quieren hacer lo que les dé su gana, eso ya no me toca a mí. Porque en Ezequiel dice, el pecado del padre, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre va a llevar el pecado del hijo, cada quien es responsable de su pecado. Pero hay que aprender a hablar, hay que aprender a dialogar, si no, no vas a poder hacer nada. Ya lo dije y lo diré. En las escrituras nos habla la historia de que iban a construir una torre, la torre de Babel, ¿no? ¿Por qué no le pudieron construir? O bueno, ¿qué pasó cuando estaban construyendo? ¿Qué pasó? ¿Por qué se confundieron? No hablaban lo mismo, ¿no? Ojalá le decía, pásame un tabique, y yo te entendía, pues ¿por qué me dice de cosas? ¿Sí me explico? Pon a 5 personas, uno que hable inglés, español, otro que hable otro idioma, ponlos juntos a los 5. Órale, vivan ahí en su familia. A ver, ahí está la familia tal. Sí, pero este habla español, este habla inglés, este habla francés, este habla otro idioma. Ahí están los 5. ¿Qué van a hacer? Díganme qué van a hacer. Nada, como nada están haciendo muchos hogares hoy. Que ustedes parece que cada quien habla su idioma, porque no hay diálogo, porque pareciera que no es importante el dialogar aún las más pequeñas cosas, queridos. Te vas a dar cuenta lo confortante que es dialogar. Lo confortante, el poder, apenas en casa aclaramos unas situaciones y aquí está mi hija, fue al cuarto, me abrazó, pero todo fue de un diálogo, partió de un diálogo.
no de los mimos que hacen señas y que dicen acá, ya. O sea, ustedes de veras, perdónenme la expresión, pero ustedes parecen mimos o parecen una familia en donde, qué honor, uno habla francés, otro inglés, otro italiano y cada quien no se entienden y jamás se van a entender. Y ustedes dirán, ¿por qué, hermano? ¿Por qué haces así como ironía? Porque es lo que está ocurriendo. Y si lo quieres entender de esa manera, vívelo así. Porque no quieres aclarar cosas. Porque parece que estamos mudos. ¿Sí? Y no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la familia. Y si alguien en la iglesia está aquí, que es de la iglesia y que tienes cosas que aclarar con alguien y te has quedado callado, pues bueno, ahí está la escritura. Ese es tu problema también con Dios y no conmigo o con nosotros. Pero la verdad, aquellos hombres se confundieron, cada quien hablaba otra lengua, ¿verdad? Dios los confundió para que ya no siguieran en su carrera loca, cómo iban a trabajar. Pero sabes, acá se repite la historia, pero ya no es Babel ni la torre, es la familia. Y aquí ya no es Dios el que confundió para que no siguieran en lo malo, sino aquí es el diablo, ya lo dije, que tiró la bola de boliche y agarró a todos. A todos los agarró. O sea, el diablo dice, cállate. Si tu esposo se está alejando de ti, le da más interés a otro, cállate, mujer. Padece por Dios, no es Dios, es el diablo. Mujer, padece por Dios. Yo te diría, habla, grítalo en el buen sentido. Exprésalo, expresa lo que sientes, no es malo. Hombre, expresa lo que sientes. Somos seres humanos. Y ya lo dije, en el mundo dicen, y no está mal en cierto sentido, a quien no habla Dios no lo oye, dicen en el sentido de aquellos que se quedan callados, ¿sí lo han oído? Bueno, acá en México así lo dicen. A ver si me entienden de esa manera. Si no hablas, nadie te va a entender. Vas a pasar los años y ya cuando estés, pues no sé, medio viejo, y la persona con la que tuviste diferencias, tu hermano, tu hermana, tu papá, también ya más viejos. ¿Te acuerdas de aquella vez que pasó así, así, así? Sí, por eso te dejé de hablar. ¿Y por qué carajo no me preguntaste? Si yo no fui el que dije eso. Y ya estamos viejos, ya no nos podemos disfrutar, abrazar, comer juntos, porque ya el tiempo pasó y ni siquiera pudimos aclarar las cosas. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo fuimos valientes para aclarar, para dialogar, para expresar lo que sentimos. El diálogo, queridos, de hecho yo pienso así, me quedo muy reducido en todo lo que puede abarcar los asuntos del diálogo, porque hay muchas cosas con los hijos, las situaciones cuando los disciplinamos que en lo posterior hay que sentarnos a razonar con ellos, las situaciones de circunstancias, muchas, pero muchas que pasan en el hogar. Por ejemplo, yo confieso aquí delante de todos que guardo un amor especial por cada uno de mis 3 hijos, los aprecio y Dios lo sabe, lo digo ante Dios y ante ustedes, no quiero a uno más que otro. Pero de repente, ay, tú quieres más a Aime, tú quieres más a Tate, tú quieres más a Quecho, tú quieres más. Bueno, está bien que me lo digan, ¿no? Pero si así lo fuera, pues cambiaría, ¿no? Porque ¿a poco no hay padres? Hay padres todos consentidores, que la verdad como Jacob, ¿no? ¿Su consentido quién era? En cierto sentido, pues era bueno, el más chiquito, bueno, no, estaba Benjamín, ¿no? Pero sí los hay, ¿no? O sea, si hay padres que idolatran y se vuelven tontos, perdónenme la expresión. O sea, yo sé por qué lo digo. Por idolatrar a un hijo. O sea, que haga lo que haga, o a una hija. No vale. Y las acciones que ameritan unos buenos castigos a uno, no ameritan al otro. O sea, sí se ve eso. Pero bueno, sea como sea, ahora me voy a dirigir a todos los que son los hogares que tienen la dicha de ser cristianos y que tienen la dicha de tener un libro como este en su casa y vivirlo y llevarlo a cabo. No se callen, siéntense a dialogar. Pero yo les voy a decir algo. Quiero agregar algo más. El tiempo se nos está yendo, pero no importa.
Si alguien se quiere ir, la puerta está abierta, creo. El diálogo se debe convertir en nuestro pan de cada día. Si no lo hacemos, repito, nos vamos a lastimar. Quien tiene la dicha de tener una Biblia en su hogar, lleva los principios bíblicos, seas hijo. Esto no es para padres, seas hijo o seas padre. Pero les voy a hacer una pregunta. Si yo veo algo que está incorrecto en mi casa, en una persona, ¿cuántas veces se lo tengo que decir? No hay un término, pero una no, ni dos. Yo creo que, miren, somos seres humanos. Yo soy predicador, pero pues te invito una semana a vivir conmigo. Mejor vas a ver errores en mí. Oye, este hermano dice, chale, soy humano. Soy humano. Ay, este hermano, mira, ya se fue a jugar fútbol ahí con el otro tiene aretes. Pues, ¿qué? Yo no me pongo aretes, yo juego con ellos. Soy un ser humano y somos seres humanos. ¿Y por qué lo dije? Porque todos podemos tener defectos, herir sin intención, hacer cosas que traemos de nuestro contexto en donde nos desenvolvimos en nuestra niñez. Por ejemplo, yo nací en México y es muy diferente a como vi que se vive acá, en expresiones y en todo. Entonces a veces podemos lastimar por cosas a las que estamos acostumbrados. Se lastima. Entonces, es importante el diálogo y tener la paciencia. O sea, no esperen padres tener hijos perfectos, hijos no esperen tener padres perfectos. Yo a mis hijos les he dicho, mírame, la verdad yo amo a Dios y no lo voy a dejar de amar. Errores en mí los vas a ver. O sea, errores no me estoy diciendo que me viste con 2 mujeres, no, ese no es un error al que me refiero. Vas a ver errores en mí, me voy a equivocar, sí, pero tú lo vas a vivir también, te vas a dar cuenta que como ya cuando seas padre o madre, te vas a dar cuenta que a veces hay cosas que ni siquiera es nuestra intención y a veces los hijos son muy injustos en juzgarnos, a veces. Entonces, debido a que tenemos errores y somos humanos, hice la pregunta que cuántas veces, yo pienso que las veces que sean necesarias. O sea, yo no puedo decir, ya hablé una vez y no ha cambiado. Miren, si Cristo hubiera sido así, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hombre, ya los hubiera desechado luego. ¿Qué? 40 años. En el primer mes esa gente ya estuviera. A ver, ¿cuál fue la primera queja? A ver. ¿Después de cuántos días o meses fue la primera queja del pueblo impío? ¿No se acuerdan? Inmediatamente cuando llegaron al Mar Rojo, ya andaban de quejosos. Ay, Dios mío, eso está esta gente, ¿no? Quejosos desde el inicio. Pero Dios fue paciente. Perdona a tu mamá si tiene su carácter. Y no es mala la intención. Perdona a tu papá si de repente es medio despistado. No es mala su intención. El diálogo construye buenas relaciones. El silencio mata. El silencio destroza vidas, te destroza a ti y va a destrozar a los demás. Y a donde quiera que vayas, tú vas a llevar destrucción porque tu silencio te ha matado y lo que vas a llevar aquí y allá es muerte. Por tu silencio, porque pudiste haber hablado. Porque dijiste, mi papá me miró feo, mi mamá me miró feo. Y tú interpretaste que ya no te quiere y eso lo conjugaste porque el diablo ahí te sobó el oído con otra situación y no dialogaste y no creíste que realmente no hay mala intención en él o en ella. Las cosas se tienen que hablar. Siempre debe de haber un diálogo. Y qué bonito por este libro llamado La Biblia, en donde Dios nos invita siempre al diálogo, a platicar, a decir lo que sentimos, a expresar lo que sentimos.
con una correcta intención. Vas a ver qué bonito va a ir tu hogar cuando razones con tus hijos. Y qué más todavía más cuando van en la preadolescencia, adolescencia. Hay mucho que se tiene y se debe de dialogar con ellos. Hay hijos, y ahora ya hasta con hijos a su vez. Hijos que ahora ya tienen hijos a su vez. Que dicen, eso lo hubieran dicho a mi mamá hace 20 años. Nos quitó la televisión. Nos dijo que no escucháramos música instrumental. Nos dijo que no viéramos ni una película que no hablara de Dios. Está bien, así lo pensó. Nada más que hay un problemita. Jamás me explicó por qué. Y hasta hoy yo no entiendo por qué. Hasta que alguien más me lo está explicando. El hogar debe de ser un hogar de diálogo, no de mudos, no de gente que se niega a expresar lo que siente. ¿Sí? Si tú le dices a la persona, es que siento que tú no me amas y me lastimas con lo que dices, porque quieres construir un diálogo y con amargura te dicen no te amo, porque tú no eres mi hijo y yo no quise que tú nacieras. Te quedará el recurso de Dios y del perdón y por lo pronto no esperes amor de esa persona. Te va a seguir tratando mal y eso será otro asunto. Pero de lo que yo estoy hablando, por eso dije, qué bonito es que alrededor de ti, en tu familia, haya quien respete la escritura, porque si tú le dices algo, va a callar, va a pensar y va a intentar cambiar. Ayúdala a que cambie. Actitudes, vuelvo a repetir, actitudes, durezas a veces, expresiones, cosas que sin intención se dicen o se hacen. Y yo quiero seguir hablando toda la tarde, pero ustedes no van a aguantar. Y es bueno el diálogo, ¿verdad que ya no quieren? Expresen. Está bien, eso es diálogo, ¿no? Más lo que me dije, no, sí, ya queremos estar aquí toda la tarde. Pues si ya hay que ir a comer, eso es diálogo. La verdad, ¿no? Hay que ser sinceros. Ya hasta le está ganando el sueño ahí atrás. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias. Yo te pido que dejes bien presente en cada hermano, en cada familia, la importancia del diálogo. Nos diste boca, nos diste razón y nos diste tu palabra, Señor, para que hablemos, no para que vivamos en silencio. A los padres, dales gracia y sabiduría para entender que sus hijos no nada más hay que darles instrucciones simplificadas. Ve aquí, ve allá y haz esto, haz aquello. Sino que hay que tomar un compromiso de diálogo, de explicar. A veces hay que dialogar diario con la familia, Dios, con los hijos, con la esposa. A veces hay que reprochar cosas que ocurren y es parte de un diálogo. A veces hay que discutir situaciones sanamente y es parte de un diálogo. Gracias por tu palabra. Gracias por el texto en Efesios de hablar verdad cada cual con nuestro prójimo. Por el texto en Mateo que muchos lo entienden solamente para su iglesia y no para su hogar. En cuanto a aclarar, sentarse juntos para ganar el alma de nuestros hijos. A muchos les importa aplicar estos textos para ganar hermanos en la iglesia, mientras nuestros hijos y familia, esposa, se pierden. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén.